E voltamos coa Lixoteca. Esta semana imos preparar un proxector para que poidas poñer en grande sobre a parede os teus debuxos. Necesitaré unha bolsiña de plástico transparente, un rotulador permanente, unha grampadora, un pouco de cinta adhesiva, unha lanterna, tesoiras e unha cartulina de cor escura. O primeiro que faremos será recortar un rectángulo na cartolina. Para darlle forma, primeiro terás que cocer un cilindro e grampar unha das partes, que será a máis ancha. Cando teñas, pecha o cilindro do outro lado, deixando esta parte máis estreita, como se fora un cucurucho. Así, quedará un lado máis estreito e outro máis ancho. Collemos agora o plástico e coa parte máis ancha do tubo marcamos a súa circunferencia. Cando recortes, lembra deixar unha boa marxe para poder enganchalo ben na cartolina. Tenche que quedar algo así. Agora, dentro do círculo, poderás debuxar todo o que queiras proxectar. Un dinosaurio, un gato furioso ou mesmo palabras, pero neste caso lembra colocalas ao revés para que se proxecten ao dereito. Fai uns cortes deste xeito no plástico, así poderás pegalo con máis facilidade contra a cartolina. E xa podes colocalo sobre a parte máis ancha do cucurucho, para fixalo ben con cinta adhesiva. Xa só nos queda meter a lanterna polo burato máis estreito e acendela. A nosa proxección xa está lista. Poderás crear tantas imaxes como queiras, así que xa sabes, mans á obra. Un dos problemas máis frecuentes no inverno é a dor de garganta, da que nos vai falar esta semana a doutora Olga Fernández na Escola de Familias. Hola queridos papis, hoy vamos a hablar del dolor de garganta. Ese dolor de garganta que tienen los niños en la época invernal, en la época que hay todas las infecciones respiratorias y que llegan a casa, papá, mamá, me duele la garganta. Bueno, entonces vamos a hablar qué es lo que es el dolor de garganta y qué estructuras componen la garganta. Entonces tenemos por un lado tenemos la faringe. Entonces la faringe yo os había comentado que es un tubo que tiene dos funciones. Tiene una función respiratoria porque por las fosas nasales se va a unir con la laringe y con la tráquea. Entonces por aquí pasa el aire. Tiene otra función que es de deglución, que es digestiva, porque es por la boca. Entonces por la boca pasa el alimento, pasa también por la faringe y luego pasa al esófago y al estómago. Entonces la faringe, esta zona con la cavidad que vamos a ver aquí, donde se encuentran las amígdalas, esto es lo que produce el dolor de garganta. Si solo es la faringe, lo vamos a ver aquí también, si solo es la faringe, esta zona lo que lo produce, pues entonces estaríamos hablando de una faringitis. Si es las amígdalas que están aquí la que produce la infección, estaríamos hablando de una amigdalitis. Y si es todo el conjunto, estaríamos hablando de una faringoamigdalitis. ¿Cuándo presentan los niños sobre todo el dolor de garganta? Pues cuando empiezan a ir al colegio, y se relacionan unos con otros. Y entonces pues ahí lo cogen, además llegan a casa y es una enfermedad que también se contagia y a veces es familiar. Dice, ay, le empiezo el hijo, luego empieza la madre y se empiezan siempre con ese dolor de garganta. Y ahora vamos a ver las causas del dolor de garganta. Las causas del dolor siempre es una infección, pero tenemos dos tipos de infección, una infección vírica y una infección bacteriana. La infección vírica siempre es en los niños menores de 3 años. Empiezan con un catarrito, con ojos llorosos, como un goteíto nasal, como un poquito de carraspera y dicen, ay, me duele la garganta, llegan a casa diciendo me duele la garganta. Después tenemos otro tipo de infección que es la bacteriana y esta estaría producida por un germen que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y aquí ya la sintomatología
es más grande, es decir, suele ser en adolescentes, desde luego niños mayores de 3 años, y mayormente en adolescentes. Llegan a casa diciendo me duele mucho la garganta. Aquí ya es un dolor intenso que le cuesta mucho tragar, se acompaña de fiebre, se acompaña de malestar, a veces fiebre alta, y luego ya hablaríamos de los síntomas. En general, ¿qué causa este dolor de garganta? Pues vamos a decir varias cosas. Vamos a decir los resfriados. El resfriado que cogemos normalmente, que empezamos con moquera, con rinitis, con ojos llorosos, con nariz taponada, y que incluso a veces el primer síntoma simplemente es el dolor de la garganta. El niño llega a casa y dice, me duele la garganta. ¿Pero te duele? Sí, me duele tragar, me duele la garganta. No tiene nada, no tiene fiebre, no tiene mocos, no tiene nada. Pero al cabo de unos días o de 2 días empieza con su moco, empieza con su tos, empieza con su carraspera. Después tenemos otra de las causas es una infección por mononucleosis. La mononucleosis es la enfermedad del beso, que otro día os hablaré de ella, y entonces aparece también con dolor de garganta porque los ganglios están inflamados, las amígdalas están hipertrofiadas, están inflamadas y tienen también un exudado blanquecino. Y otra cosa también que produce dolor de garganta es el goteo postnasal. Esos mocos o cuando hay sinusitis, que nos va cayendo el moco por detrás de la garganta y claro, queda ahí. Nosotros cuando abrimos la garganta vemos ahí el moco. Ese moco muchas veces irrita, incluso tienen que hacer así para como quitar esa flema que tienen ahí. Y eso produce irritación y también produce dolor. Y después el dormir con la boca abierta. Pues los niños que tienen vegetaciones o están un poco atascados, tienen un poco de catarro, duermen con la boca abierta se seca, entonces por la mañana me duele la garganta. Ese dolor de garganta sí que es muy pasajero, porque en el momento que toman la leche caliente, desayunan y tal, ese dolor de garganta se va. Después los síntomas son muy claros del dolor de garganta, porque lo que está claro es que me duele la garganta con su inflamación. Entonces puede haber unos ganglios aquí que son muy grandes, que al principio pueden ser dolorosos, suelen tener fiebre alta, a veces les duele tanto que no pueden ni abrir la boca, les cuesta hasta tragar la saliva. Los ganglios del mesenterio, que están en el abdomen, se inflaman como un dolor, como un acto reflejo, y entonces también suele doler el abdomen. Duele la cabeza, hay un malestar general. Y nosotros, pues, si abrimos la boca, pues ya vemos normalmente placas de pus, con un pus blanco amarillento, y el niño pues está realmente afectado. Después también me preguntan mucho los padres, ¿y qué prevención? Bueno, pues prevención no hay, porque esto se contagia por los besos, por las toses y por tocar cosas que hayan tocado previamente a alguien que esté infectado. Entonces no tenemos prevención, pues la prevención que siempre digo yo, que es higiene en general de todo. Y después, sobre todo de manos. Y después también quería decir yo, ¿qué complicaciones podemos tener? Pues es rarísimo que una faringoamidalitis pueda dar, o una amidalitis pueda dar, pueda tener una complicación. La más frecuente, pero que es excepcional, sería el acceso periamidalino. O sea, ahí hay pus y se va haciendo un acceso y claro, ya el dolor es intenso y ya tal, y bueno, había que abrirlo, tal, bueno, quiero decir que es excepcional. Y después antes sí que era muy frecuente la fiebre reumática. Yo cuando empecé mis años de residencia, pues poníamos a todos los niños penicilina, porque sí había mucha fiebre reumática como complicación posterior de haber tenido una faringoamidalitis. Ahora en los países desarrollados ya la fiebre reumática no hay, o sea que en principio, bueno, complicaciones no hay. Y ahora diríamos cómo se trata. Pues se trata, vamos a ver, cuando es vírica, ya sabéis que todo lo vírico no tiene tratamiento. Nosotros normalmente cuando es vírica lo solemos ver porque es una faringe así un poco roja, suele tener un punteado muy blanquecino y por los síntomas que tiene, pues parece un cuadro viral, sin más. Cuando es bacteriana, ya visteis los síntomas a lo que os dije antes. Entonces vamos a ver la garganta ya con un exudado blanco purulento, con los ganglios, con la fiebre. Bueno, es un cuadro mucho más florido. Pero a veces hay dudas.
Hay dudas porque a veces no es tan florido y el otro tampoco es tan suave, y entonces cuando tenemos dudas tenemos un test, que es el test de hacer para el test del estreptococo, que con un bastoncito tomamos el exudado que hay y en 10 minutos le podemos decir al padre pues si es vírica o si es bacteriana, porque si es vírica no se trata, si es bacteriana se trata con antibióticos. También deciros con penicilina y también deciros que bacteriana se trata con penicilina y que a las 48 horas ya no contagia. O sea, que tener cuidado las primeras 48 horas de no beber por el mismo vaso del hermanito, que los padres tengan ese cuidado, de no utilizar los mismos utensilios. Las 48 horas sí que, aunque la garganta siga con exudado, el niño pueda seguir con malestar y tal, lo que ya no contagiaría. Y después también otras preguntas que nos hacen es un poco vamos a ver, ¿cuándo se extirpan? ¿No? Hace años, ya sabéis que ante la menor duda, se quitaban las amígdalas a casi todos los niños. Toda la gente que soy mayor, la mayor parte de ellos ya no tiene amígdalas, porque cuando tenían varios episodios repetidos, pues ya incluso vienen los padres, mire, vamos a quitar las amígdalas, el niño ya tuvo 4 episodios, 6, 7, ya el año pasado tuvo y tal. Bueno, pues ya hace muchos años que no se extirpan las amígdalas, porque después de todo las amígdalas nos protege con todos los gérmenes que van a entrar, que entran por la boca, es un freno. Ahí hay 2 masas hipertróficas que van a frenar que pasen los gérmenes, y nos protegen de que esos gérmenes no vayan a vías respiratorias, y no hagan bronquitis, no hagan neumonía y no hagan otras cosas. Entonces, ¿qué se hace ahora y en qué caso se hace? Pues se hace reducción de amígdalas. Esto se hace por láser y las amígdalas se reducen. Se reducen tamaño, quedan un tamaño pequeño, pero siguen ahí teniendo, porque tienen un tejido linfoide que también hace que las defensas del organismo también nos protejan. Entonces es importante tenerlas. ¿Y en qué casos se haría láser, se reduciría? Bueno, pues cuando las amígdalas son muy hipertróficas, que es decir, el volumen es muy grande, aumentan, y además cuando se inflaman aumentan más, y el niño puede tener un problema mecánico porque dice no trago, las amígdalas son grandes, se juntan y no puede tragar. Entonces en ese momento pues sí que se podrían reducir. Luego hay otra causa que sí es muy importante, que es lo que se llama la apnea de sueño. Hay niños que duermen muy mal, entonces le perturba el sueño, luego son los niños que en clases no rinden porque han dormido muy mal, entonces tenemos además la apnea de sueño que tendríamos que tratarla, verla y demás. Entonces ese sería otro caso. Y en principio, bueno, pues yo creo que está todo hecho, salvo que un niño sea recurrente, por ejemplo, que en el último año, que tenga todos los años, vaya teniendo más o menos faringoamigdalitis, con fiebres, que nos remitan con tratamiento y que el último año hayan tenido como 7 episodios. Entonces, en esos casos también habría que valorar el reducirlas. Y por lo demás, saber que el dolor de garganta es frecuente en esta época, que no tiene ninguna gravedad y que tiene solución y tratamiento. E así remata o noso primeiro xornal escolar do ano 2022. Voltamos a semana que ven con moitas máis actividades. E mentres, lembra que podes enviarnos os vídeos do teu cole ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao!